Sí, es 25. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Justo es 25. Y es casualmente, que no es tan casualmente, el cuadrado de la hipotenusa. ¿Ya? Sí, que es 5 por 5. Entonces, sí. Y ahora, ¿cómo sacamos un lado, solo un lado de un cuadrado? ¿Cómo crees que podemos sacar? O sea, ¿a qué te refieres? O O sea, sea, tienes que... ahora ya no quiero, tengo el 25, pero no sé que un lado del cuadrado vale solamente 5. ¿Cómo puedo hacer? ¿Cómo tú crees que puedo hacer para del 25 sacar los lados del cuadrado? Mm, espera. Piénsalo un rato. ¿Cuál era la función que usabas contraria a la hipotenusa? ¿Te acuerdas? Así como la contraria de sumar y restar, y de multiplicar es dividir. ¿Cuál era la que usabas en potencia? ¿Cuál era la contraria? No. La raíz. Eso. Pues esta es la raíz cuadrada. Sería sacando con la raíz cuadrada, pero no sé Ajá, cómo se hace con la raíz cuadrada. claro, no te preocupes. No, eso es muy fácil. En las calculadoras hay. O sea, tú puedes poner aquí, bueno, no te estoy compartiendo la pantalla, te voy a compartir la pantalla, ¿ya? No, ya, yo Eh, tengo una, yo tengo una. No, no es ya, necesario pero te muestro que nomás me compartas. te muestro el simbolito que es esta como B. Entonces tú puedes poner la raíz Ya, cuadrada y pones el número y pones el símbolo de la raíz cuadrada. Y ahí te sale. Otra cosa es hacer invertido. O sea, si para sacar el cuadrado de, digamos, el cuadrado de 4 al cuadrado. Para 4 al cuadrado le multiplico 4 por 4, ¿cierto? Que me da 16. ya, Invertido sería 16 dividido para 4, que me da pero 4. profe, ¿Me cachas? Es como sí, pero la... tengo una pregunta. Pero ¿sí me entendiste esto? Porque esto es muy Sí, importante. sí sé. Dime la pregunta. Solo que quería preguntar, a ver cómo se decía, la raíz cuadrada es de 25. La raíz cuadrada de 25. ¿Qué? ¿Cuál es? O sea, querías, pero ¿cuál número debo hacerle la raíz cuadrada? De 25. Ah, ya. Entonces, no sé. 5. Exacto, es 5. ¿Ya? Ahora, no vamos a entrar en cómo funciona la raíz cuadrada, pero te hago un ejercicio. Por ejemplo, eh, 16, para sacar el cuadrado del cateto, multipliqué 4 por 4, ¿cierto? Sí. O sea, 4 veces 4. Ahora, de 16, para sacar un lado, simplemente tengo que dividirlo para 4. O sea, para el número multiplicado. Eso me da 4. Igual, si yo pongo 5 por 5, me da 25. Y si divido 25 para 5, me da 5, que es justamente el lado eh, de un cuadrado. Entonces, justo en la calculadora ya te dio que la raíz cuadrada de 25 es 5, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto Sí. vale esta hipotenusa? 25. No, Ay, ese no. es el cuadrado de la hipotenusa. Ah, entonces te refieres que vale un traste o al secante. Ajá, era 5, Ajá, ¿y por qué? ¿Por qué vale porque 5? tenemos que hacerle la raíz cuadrada del cuadrado de la hipotenusa, que sería Ajá, 25.
Si te lo planteo Entonces, más simple, la hipotenusa es un lado del cuadrado. lo sé. Entonces, la raíz cuadrada se le llama raíz porque es la primera parte de un cuadrado, es la raíz de ese cuadrado. ¿Ya? Entonces, por eso se llama la raíz cuadrada, porque es la primera línea de las cuatro que Entiendo. tiene. Entonces, la hipotenusa es una línea de ese cuadrado que es que el cuadrado es 25. ¿Cierto? Y Ya. ahora, ya con el cálculo de la raíz cuadrada que hiciste, ya sabemos que la raíz cuadrada de 25 es 5. Entonces ya sabemos el valor de la hipotenusa, que era, El valor de la hipotenusa. Espérate. El valor de la es igual a hipotenusa la raíz del cuadrado, cuadrada. Entonces. que es, en el caso de Entonces, 25, la hipotenusa va de la raíz cuadrada de 25, que sería 5. muy bien, exacto, es 5. Perfecto. Ahora vamos a hacer el ejercicio acá al lado. Tenemos, vamos a hacer, yo te voy a ir diciendo y tú tienes que ir resolviendo, ¿ya? Entonces tenemos eh, un cateto puesto y vamos a decir que vale, vamos a decir que este cateto puesto vale 6, ¿ya? Sí. Y, y el otro cateto puesto, el cateto adyacente, perdón, vamos a decir que vale, eh, eh, vamos a decir que vale 2, ¿ya? Entonces, ¿cómo podemos obtener la hipotenusa? ¿Cuál era la ley del teorema de Pitágoras? Mm, no me Que, acuerdo. que la suma de los cuadrados de los catetos da igual al cuadrado de la hipotenusa. Entonces vamos a ir, según Pitágoras, dice que si yo hago el cuadrado de 6 y lo sumo al cuadrado de 2, me va a dar el cuadrado de la hipotenusa y ahí ya voy a poder obtenerlo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Multiplica, saca el cuadrado de 6 con tu calculadora ahí. 6 por cuánto. ¿Por cuánto es? ¿Cómo se le saca el cuadrado? Acuérdate. 6 por 2. Ajá. No 6 por 2, sino 2 veces 6. O sea, 6 por 6 por 6. 6. Ajá. Ya. Mira, así se le escribe al cuadrado. Ya sé, Con, ya sé. con, con un numerito arriba, que es 2. 36. Pero eso, 36. Entonces vamos, el área de este cuadrado es 36. Porque hay 6 cuadraditos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. De alto y de 36 ancho. unidades, digamos. 3, 4, 5 y 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ya. Entonces mira, es una cuadrícula, algo así. Hay 6 cuadraditos. Es un cuadrado de área 36. Y ahora queremos sumarle al cuadrado de 2. Entonces saca el cuadrado de 2, por favor. 2 por 2. 4. Ajá. Entonces 2 a la 2 es igual a 4. Este es más sencillo. Es un cuadrado de 4. Y un lado vale 2. Esto sacamos del valor de los catetos, ojo. Y ahora vamos a sacar el cuadrado de la hipotenusa, que es la suma de los catetos. Entonces suma el cuadrado de los catetos. ¿Cuánto es el cuadrado de un cateto y cuánto es el cuadrado del otro? Y sumas. De la hipotenusa ahora. Sí, pero esto, acuérdate que decía Pitágoras, que era el cuadrado de la suma de los cuadrados De la de los hipotenusa. catetos. Entonces, un Sí, cateto valía 36 y el otro 4. A eso tienes que sumar. lo sé, pero primero hay que ponerle el valor al cuadrado de la hipotenusa. Sí, pero
pero no sabemos el valor. Ah, Para eso pero le vamos a para eso el resultado que ahorita le debo sumar al cuadrado del cateto opuesto y del cateto adyacente. ajá, tienes que sumar el valor del cuadrado de los catetos. Ya. Ahorita, Entonces, ahorita es como una magia. Así o sea, el Pitágoras era un griego que era filósofo, matemático. Él estudió tanto los triángulos y se encontró que había esta particularidad, que siempre el cuadrado de los catetos daba el cuadrado de la hipotenusa. ¿Ya le sumaste al cuadrado de los catetos? pero debo sumarle o multiplicarle. Sumarle, solo sumarle. Ah, entonces 36 más 4, 40. Exacto, 40, muy bien. Entonces ahora sabemos, según Pitágoras, que esto ya es una ley, ya está tan comprobado, que vamos a no decir que según, sino que es, pero en realidad es según Pitágoras, que el cuadrado de la hipotenusa es 40. Y ahora, ¿cómo puedes? Ahora, por favor, en tu calculadora, saca la raíz cuadrada de 40. Espera. Ay, no sé cómo se lee esto, pero diré el número por número. 6.324 5 Chévere. 5 3 Solo los 2. primeros decimales. Está bien. Es porque no es como que te da un entero. Pero es 6.3 y ¿qué más? ¿Qué? Es 6.3 y ¿cuáles son las otras decimales? Ah, 6.324. Ya, hasta ahí nomás. 6.324. Entonces ya sabemos cuánto vale la hipotenusa. ¿Cuánto vale? 6.324. Exacto, porque es un lado del cuadrado de la hipotenusa. Entonces con esto ya obtuvimos la longitud. Y es como muy mágico porque Sí, no teníamos la longitud de la hipotenusa y ahora haciendo un cálculo con las demás partes que teníamos, ya sabemos que es 6.324. Entonces, muy ya. bien. Listo. O sea, ya lo obtuvimos. Acuérdate que esto se aplica para todos los triángulos. Entonces, ahorita hicimos para el triángulo de seno, coseno y radio. Pero ahora vamos a hacer lo mismo para este otro. Vamos a movernos al triángulo número 2 y vamos a revisar. Ahora ya no queremos revisar la hipotenusa de nuestro círculo, sino queremos revisar el secante, ¿cierto? Si estás en el triángulo número 2, ¿cierto? Profe, ¿se lo dio a mi perra gritando? ¿Mandé? ¿Sí se le oye a mi perrita ladrando y Sí se le gritando? oye un poco, pero no hay problema, no se le, Ah, no se molesta. entonces, Anda al triángulo número 2, por favor, Samuel, al que espérate, estaba al ladito. no sé, no puedo. Aquí. Eso, eso, aquí estamos. Entonces ahora nosotros rotamos a este triángulo anterior, que era así, ¿cierto? Antes, Sí, o sea, en el círculo que estamos en el software, este es del cateto opuesto, este es del adyacente, y este es la hipotenusa. Pero resulta que para obtener los tamaños de la tangente, necesitamos visualizar aquí otro triángulo, que es de la siguiente manera. Visualizamos un triángulo así y así, que es otro triángulo rectángulo. ¿Se lo ve? Es igualito un triángulo rectángulo, solo que tenemos que pasa. usar nuestra imaginación y rotarlo. Vamos a imaginarnos que es así. Y aquí podemos ver lo siguiente. Ya, Este es el cateto
¿Qué cateto es este? Espérate. El que estás subrayando tú Ajá. es el cateto opuesto. ¿O es Ajá. la... Sí, es el cateto opuesto. Siempre vas a identificar la hipotenusa porque la hipotenusa es el lado más largo de un triángulo. ¡Ay! Me cae en la calculadora. Este azul, ¿cuál es? ¿Qué parte del triángulo es? Mm, espérate. ¿El cateto adyacente o la hipotenusa? ¿Cuál es? Acuérdate de la ley. Siempre la hipotenusa es el lado más largo. ¿Cuál es más largo? ¿Este o este de abajo? Es el azul, ¿cierto? Sí. El de abajo es más chiquito. Y el de abajo, ¿qué cateto es? El de abajo. ¿Te refieres al francés? Este que estoy haciendo aquí. Ah, se identifica. Espérate. Mm, cateto. No es la hipotenusa. No, no es la hipotenusa. Era la hipotenusa antes, Ah, pero ahora en la nueva visualización que estamos haciendo es del cateto adyacente. ¿Ya? espérate. Déjame ver otro. Porque no sé qué significa. Ah, pues, entonces, Entonces es del cateto adyacente, ¿cierto? sí, Ya. Ahora, acuérdate del objetivo. Aquí hay un tercer triángulo. Acuérdate que el objetivo es obtener esta coordenada, ¿cierto? sí, Para obtener la coordenada de inicio y de final de la tangente. Para eso bien, necesitamos calcular la secante, ¿ya? sí, Entonces, por eso estamos queriendo ahora obtener la hipotenusa, porque la hipotenusa en este caso es la secante. ya, ¿Y cómo es eso? Es primero sacando los catetos, el cuadrado de los catetos. sí, Entonces, digamos que el cuadrado de este cateto vale 2. de nuevo, O a otro, hagamos, que vale 6. No, que vale 8. ¿Ya? ya, Y el cuadrado de acá vale 12. Entonces, hazme el cálculo, por favor. Perdón, no es así. Que solo el cateto vale 8 y te estoy confundiendo. Que el cateto de adyacente vale 8 y el cateto de acá vale 2. Entonces, hazme los dos cuadrados, por favor. ah, espérate, a ver, 8 por 8, 64. Muy bien. Entonces, este cuadrado vale 64. Y ahora el otro cuadrado, Mm, espérate, 2, 144, ¿cuánto? ¿44? 44, Ya, 144. Y ahora sácame el cuadrado de la hipotenusa. el cuadrado de la hipotenusa, Ajá, que acuérdate que era el teorema de Pitágoras. sí, sí, El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. 44 más 64. Ajá, ¿y cuánto es eso? Súmale en tu Espérate, calculadora, por favor. bueno, 24 más 64, 208. Muy bien. Entonces aquí el cuadrado de la hipotenusa es 208. Y ahora, ¿cuánto es la raíz de 208 para saber cuánto vale la hipotenusa? Eso sí, me acuerdo. Es 1, 4
4, 2, 2, 2, ¿Cuánto es? 1, 1, 4, 5, 4. 14. Entonces, 14.422, ya, 051. punto 4222 voy a poner, ¿ya? Entonces, muy bien. Ahora ya sabemos que la hipotenusa es 14.4222. Felicidades. Muy bien. Lo logramos. Esto se llama identidad pitagórica. ¿Ya? Cuando cambiamos el triángulo para que se aplique, en este caso, en la secante, tangente y hipotenusa. ¿Ya? Entonces, ahora en programación, ojo aquí, eso ya lo entiendes, eso está perfecto. Tienes que hacer lo mismito en programación. Entonces te voy a dar las pistas finales. Vamos al tercer triángulo, acá al ladito. Pero, profesor, ¿estás grabando la grabación? ¿Mande? Sí, estoy grabando ¿Profesor? la clase. Ah, gracias. Entonces, el tercer triángulo, míralo aquí. Ahora, El tercer triángulo vamos a tener que hacer lo siguiente. Yo no te voy a dar las líneas de código, quiero que esto salga de ti mismo, pero es importante, porque es importante que lo hagas desde la lógica, porque si ya logras hacer esto por ti mismo, todo lo demás del triángulo ya está prácticamente hecho. Entonces vamos a ver. Primero tenemos la hipotenusa. La ya. hipotenusa, si la tenemos, ¿no es cierto? ¿Cuál es la variable de la hipotenusa? ¿Cuánto es el valor? Sí lo tenemos, acuérdate. A ver, 14.4. Pero ese es de acá. Ahora, en la programación, la hipotenusa vale un radio, ¿te acuerdas? Y tú le tenías a la variable como radio. ¿Por qué? Ah, Porque, porque es desde el centro del círculo hasta el final. Entonces vale un radio. entonces te estás refiriendo del valor de 1, Ajá, el valor normal. el valor en el código 1. es, es de un radio, Sí. ¿cierto? ¿Cuánto vale tu radio en tu código? ¿Tienes de ahí abierto tu código? Creo que era de 250. 250. Revísale. 250. ¿Dónde está el radio? El radio, búscale. Desde cero. ¿Por qué estamos con María? No, Ahí está, en la línea 21. Aquí. ¿Cuánto vale? 250. Vale 250. Entonces, ese va a ser nuestro cateto adyacente. Aquí voy a ponerle, vuelve a la pizarra, y aquí voy a ponerle que radio es igual a 250. ¿Ya? Ya. Ahora, la tangente. ¿Cómo podemos saber la tangente? ¿Cómo podemos saber la tangente que es, en este caso va a ser nuestro cateto opuesto? ¿Cómo es en el álgebra, amigo? ¿Cómo es la tangente? ¿Cómo obtienes la tangente? Tú me ¿Cómo se dijiste, hace? sí, ¿cómo es la fórmula? Tú me mostraste en tu presentación, ¿te acuerdas? Otra vez. A ver, se trazaba una recta. Trazaba una recta. Acuérdate en álgebra, ¿cómo era? Porque era algo O sea, sobre algo. se trazaba una recta que medía como. Vamos a Que revisar. Anda a Google y ponle medía tangente Wikipedia. Vamos a ver. como Tangente que. Wikipedia. solamente la forma. Ah, entonces es la tangente de alfa es igual a cateto opuesto sobre el cateto adyacente.
Exacto. Vamos a confirmar yendo a la En otras Wikipedia. palabras, sería el seno de alfa sobre el coseno de alfa. Ajá. Muy bien. Entonces vamos a confirmar solo con la Wikipedia para saber que no estamos mal. Por si acaso sea coseno sobre seno o cateto adyacente sobre cateto opuesto. Ábrele una pestaña en Google y ponga ahí tangente Wikipedia, por favor. ¿Para qué se leas así? Es que estoy viendo yo tu pantalla, entonces tú estás viendo mi pantalla. Estamos viendo las Ah, pantallas. Abre una nueva pestaña y ponle ahí tangente Wikipedia. Exacto. Ahí vamos a entrar. Ya. Y vamos a ver ahí donde dice tangente de alfa. Dice que sea A sobre B, ¿cierto? Y ahí en el gráfico te está diciendo cuál es A y cuál es B. ¿Me podrías traducir? a ver, A sobre BC, o sea, sería B y C Ajá, pero sobre mírale en el gráfico al ladito. Ahí está A, B y está en mayúsculas BC y OC. A. Es que A sería la B y C y la B sería la O y C. O sea, sería A sobre B o B y C sobre O y C. Ahí ya te estás haciendo bolas. BC es una longitud que es desde el punto B hasta el punto C. Y esa longitud es A. Y esto, mírale en el gráfico, ¿qué cateto es? A. Espérate. Ah, entonces sería B desde el punto B hasta el punto C. Y luego sería pero profe, ¿qué punto sería el punto O? ¿Cómo? El punto O. El punto O Es el punto cero. es Me del punto de confundí. allá. Es del punto de entre la De inicio. hipotenusa y el cateto Por eso, aquí adyacente. ya está la imagen. Ajá. A ver, entonces sería desde B y C. Y luego empieza desde cero. O se diría de otra manera que sería A. Y que llegaría hasta el punto C. O sea, desde ese. Sí, pero ahí, amigo, solo quiero saber cuáles son los catetos. ¿El cateto A cuál es? Mírale El arrimado a qué sería, línea está. sería el cateto opuesto. Exacto. ¿Y el cateto B cuál sería? El cateto. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llamaba el cateto de abajito? Adyacente. Exacto. Y ahí podemos leer, ahí en la wiki dice, en trigonometría, la tangente de un ángulo, de un triángulo rectángulo, se define como la razón entre el cateto opuesto y el adyacente, o sea, como la relación o la división del cateto opuesto y el adyacente. Entonces ya tenemos confirmado, vamos a regresar a la pizarra, por favor. Tenemos confirmado que si dividimos el cateto opuesto dividido para el adyacente, ya vamos a obtener el tamaño de la tangente. Ya, pero profe, ¿dónde está? ¿Dónde está mi screen? Entonces, aquí voy a poner que cateto adyacente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. A ver, aquí voy a poner cateto opuesto sobre cateto adyacente es igual a la tangente. ¿Ya? Entonces, para Ya. obtener la longitud de esta tangente, tendríamos que calcular o sea, dividir el tamaño de aquí a acá, del cateto opuesto, y de
aquí, acá, que es el cateto adyacente. Entonces vamos a hacerlo. Vamos a hacer digamos, el caso en el que el seno valga el cateto adyacente. Déjame ver con la consola más o menos cuánto sería en ese punto. Dame un segundo, solo hago un log. Cateto adyacente, cateto opuesto. Voy a verlo. Esto no va a ser siempre igual, pero por eso vamos a utilizar variables. A ver, déjame verle un ratito. Pop, pop. Ahí está. Ya. Entonces me dice que. Aquí está. Me dice, ahorita ya le vi en el código y me dice que el cateto opuesto es 754.59. 750. Ajá. Y que el cateto opuesto es 223.10. Entonces, ahorita para saber cuánto vale la tangente, quiero que dividas 754,54 dividido para 223,10. A ver, 754. Dijiste más. No, dividido, acuérdate, como la Wikipedia nos dice. Dividir. Usa la calculadora. Espera. Estoy revisando algo que no está funcionando. No, no es así realmente. Tenemos que dividir el seno por el coseno. Dale. No puede ser. O sea, creo que sí, el cateto opuesto puede dividir para el cateto adyacente, pero hay que hacer algo más para que funcione. Te voy a dar solo el seno y el coseno, que es de algún modo lo mismo. Ah, no, perdón. Es que me confundí en los números. 754 eh, es del cateto opuesto, perdón, el cateto adyacente. Y 223 es del cateto opuesto. Te voy a dar otros números, ¿ya? A ver, perdón, los mismos números pero bien colocados. 754,59 es del cateto opuesto, adyacente, perdón. Y 223,10 es del cateto eh, opuesto. ¿Ya? Entonces, ahora sí. Ahí sácale, por favor. Divide, sería cateto opuesto, o sea, 223, dividido para el cateto adyacente, que es 254,59. Ya lo sé. Ah, pero mira, es que estoy fallando en algo. ¿Cuánto te dio, perdón? 3.382294930. Ya, perdón, ahí yo cometí un error, parece, en este cálculo. Porque estoy calculando desde el cero. Estoy calculando desde el cero. Eh, déjame ver acá. 121 por 1 por
para 48 con 48. Perdón, dame un segundo nomás. Ya mismo veo cuál es el problema aquí que nos está dando. Ya, me está saliendo algo mal. Ya, voy a explicarte la otra parte para que sí sale bien, para poder entenderlo mejor. ¿No es cierto que en trigonometría, en un círculo, eh, pensando que tiene una mitad aquí, ¿no es cierto? El círculo unitario se caracteriza porque tiene un radio de ¿cuánto? ¿Te acuerdas cuánto tiene un círculo unitario? ¿Cuánto radio es? Te lo digo, ¿ya? Tiene un radio de 1, Espérate. No. Ah, ya te dije. Tiene un radio de 1, por eso se le llama círculo unitario, ¿ya? Entonces el seno y el coseno son porcentajes de 1. O sea, son cantidades menores a 1, siempre, ¿ya? Y el radio es siempre 1, entonces la hipotenusa siempre es 1. Entonces el seno puede ser algo como 0,77 y el coseno también, 0,7 algo. O puede ser cualquiera, desde el 0,0 hasta el 1, puede ser. Si el triángulo rectángulo es algo así, como muy chiquitito, tiene un, un coseno más cerca de 1 y un seno más cerca de 0. Y si tiene un triángulo en cambio más alto pero muy delgado, como así, es un triángulo con un seno muy cercano a 1, pero un coseno muy cercano a 0. ¿Ok? Y aquí, si nosotros, para obtener la tangente que es algo como así, podemos dividir el seno, que digamos que es 0,7, dividido para el coseno, que digamos que en este caso es algo como 0,6 punto y un montón de, de cosas. Eso nos da igual a la tangente, pero es la tangente en el círculo unitario, que va a valer algo como 2 punto algo, ¿ya? Usualmente la tangente, cuando está como por en medio, vale más, o sea, tiene una longitud mayor que el radio del propio círculo. La tangente puede aumentar más allá de 1, ¿ya?
es diferente que el seno y el coseno. ¿Ya? Entonces, ahora, nosotros no tenemos un círculo de 1, tenemos un círculo de 250, de un radio de 250. ¿Cómo hacemos para que la tangente le llevemos a ese nivel de, o sea, que no sea para un círculo de 1, sino para un círculo de 250, se le multiplica. Se le multiplica por el radio, que en este caso es 250. ¿Ya? Entonces vamos a plantear esto no con los catetos, la longitud de los catetos opuestos y adyacentes, sino con el seno y el coseno. ¿Vale? Espero que me estés siguiendo. Tal vez sea un poco abrumante todo esto, pero ahí con el video puedes repasar y repasar. ¿Tienes alguna pregunta de esto que te estoy hablando? No. Ahí te puede ayudar. Acuérdate, ¿no es cierto que en tu código, para hacer el seno y el coseno, y multiplicaste el coseno por el radio, ¿te acuerdas? Y el seno también lo multiplicaste por el radio. ¿Te acuerdas? Espérate. ¿Cómo dices? Ahí búscale en la función draw, cuando le multiplicas el coseno por el radio para obtener el cateto adyacente y el cateto opuesto. Busca en la función draw. Creo que estaba más arriba. Espérate, control F. Exacto, ahí. Ahí bájale. Bájale un poquito más. Y mira, ahí está. Client X es tu cateto opuesto. Ah, no, perdón, adyacente. Y ahí le dices que sea global X, porque es nuestro cero, más coseno por radio. ¿Cierto? Sí. Entonces, ahí le estás multiplicando el coseno, que es un valor como 0 punto algo, por el radio. Entonces ahí ya tiene un valor en la dimensión de 250. Lo mismo tenemos que hacer con la tangente. Vamos a regresar a la pizarra. Entonces tú en el código lo único que tienes que hacer es dividir. Poner var tangente es igual var tangente, mucho ojo a esto que es lo que vas a tener que hacer en el código, var tan es igual a seno dividido para coseno. ¿Ya? Tú haces esto y ya vas a tener en el círculo unitario la longitud de la tangente, que va a ser algo como 1 punto algo. Dependiendo de dónde estará situado, ¿no? Pero es 1 punto algo. Este 1 punto algo después le vamos a multiplicar para obtener realmente el valor de la tangente. Entonces vamos a multiplicarle más abajo, vamos a poner algo como tamaño tangente o longitud mejor. Vamos a hacer otra variable que sea longitud. A ver, voy a escribirte con bien para... A ver. Primero var tan, que es igual a sin dividido cos. Y después vamos a decir var tan longitud y va a ser igual a esta variable tan multiplicado por radio. Entonces ahí le llevamos al nivel de 250.
le aumentamos, es como en porcentaje aumentar. Y ahí ya tendremos en tan longitud la longitud de nuestra tangente. Ahí ya tenemos solo la longitud de la tangente, pero no tenemos las coordenadas. Ese es el problema. ¿Cómo hacemos para obtener las coordenadas? Tenemos que sacar de nuevo la secante. Entonces, con esto obtuvimos únicamente la tangente, que es nuestro cateto opuesto. Ahora lo que tendríamos que hacer es, para sacar, es sacar los cuadrados. Entonces, Pero, ¿cómo le hacemos para multiplicarle al tangente sobre el radio? ajá, ahí vamos a hacerlo. Vamos ahí. Primero tenemos que sacar el cuadrado del radio para sumarlos. Acuérdate del teorema de Pitágoras. Entonces, el radio vale 250, pero vamos a hacer el ejercicio. Saca con tu calculadora el cuadrado de 250. 250. El cuadrado. Ya puse 200 Por 200. por 200. Dependiendo del cuadro. Igual 62.500. ¿Cuánto es? 62.500. Ya. Entonces es 62.500. Vamos a poner aquí que es un cuadrado de 62.500. ¿Ya? Muy bien. Y ahora vamos a sacar el cuadrado de la tangente. Ahora, en el código, ¿cómo sacaríamos del cuadrado? Sería muy sencillo, porque tú ya tienes una función de elevar. Solamente tendrías que poner elevar y mandas primero. ¿Cuál era el primer parámetro para mandar en tu función de elevar? El número que quieres elevar, ¿cierto? Sí. Y ahí pones radio, que es tu variable, que guarda 250. Vale. Y el siguiente valor es... A ver. Pero ¿cómo se pone la calculadora? En tu código. Acuérdate que en tu código existe una función de elevar. Ahorita solo te estoy mostrando cómo lo harías. El primer parámetro, acuérdate que en tu código era el número al que quieres elevar. Y el segundo es al que quieres elevar. O sea, es el valor y el exponente, la base y el exponente. El segundo número es el exponente. Y la primera, la base. ¿Dónde está? ¿Dónde está la? Ahí búscale en tu buscador elevar. A ver, ahí está potencia. Arriba, arriba, arriba. La misma que la tuya. Ahí está, elevar, elevar. Ajá. Ya. Ahí está elevar, ¿sí lo puedes ver? Sí. Entonces, en num pondríamos del radio. Y power, en power pondríamos 2. ¿Ya? Pero al llamarlo. No ahorita cambiarlo. No, solo al llamar. Voy a regresar a la pizarra. Entonces ponemos radio 2. Radio, coma 2. Y ahí ya sacamos el cuadrado. Eso nos tendría que dar algo como 62.500. Lo mismo vamos a hacer con la longitud de la tangente. Vamos a elevar tan longitud y vamos a elevarlo a la 2, o sea, al cuadrado. Esto nos va a dar un número que no sé cuál será, pero el resultado de esto y el resultado de esto, ya tenemos los cuadrados.
Solo tenemos que sumarlo. Entonces Sí. haríamos otra, otra variable que sea cuadrado de la secante, ¿vale? Cuadrado secante. Y esto es igual a elevar la tangente, Profe, lo que está sonando creo que es mi compu, más elevar el no, radio. Míralo aquí. Es esta suena como función. si estuvieras desconectando algo. Sí, se me desconectó mi celular porque se acabó la batería. Ah, Entonces, puedes ver aquí, mira, esto es muy importante. Vas a poner cuadrado secante es igual a elevar la tangente, o sea, la tangente al cuadrado, más el radio al cuadrado. Y ahí ya estás obteniendo el cuadrado de la hipotenusa, porque estos dos son catetos. Y una vez hayas hecho esto, mira, aquí le voy a poner en color azul, para notar que es el cuadrado de la hipotenusa. Y una vez hecho esto, solo vas a tener que... ¿qué tienes que hacer aquí? Si ya tienes el cuadrado de la secante, ¿cómo sacas solo un lado? a ver. El, a ver, espera que deje. Esto es igual a lo que ya hicimos. A ver, pero me está preguntando. Te hago acuerdo. O sea, quiero sacar solo la longitud de la secante. Y ya tenemos el cuadrado de la secante. Cuando teníamos el cuadrado de la hipotenusa, ¿qué teníamos que hacer para obtener solo la hipotenusa? Para ponerlo ahí, o sea, Ajá. tenemos que hacer un rato. Acuérdate, si tengo Raíz. 25, un cuadrado de 25, ¿cómo saco solo un lado? Solo un lado de un cuadrado de 25. Solo Acuérdate, el cuadrado, solo una limita. ¿Ah? aplicación del ¿Cómo es? 62.500. Acuérdate, mira, en el cuadrado de una secante, quiero sacar solo un lado de un cuadrado. La ¿Cómo? raíz. Es la raíz. Ajá, es la raíz, porque es un ladito nomás. Entonces, siempre que yo te diga cómo sacar un lado de un cuadrado, tú acuérdate de la raíz. Ah, cierto, un lado era la raíz, ¿ya? Entonces, aquí saco en la secante, me tengo que hacer la raíz cuadrada del secante, del cuadrado de la secante. Entonces, esto en programación bueno, ahí tienes que investigarlo, ahí lo pones en Google, raíz cuadrada en JavaScript. Y ahí te va a mostrar la función. Pero yo ya te la cuento aquí, que es math.scurt, que es square root. O sea, este es, este SQ es de square, que significa cuadrado, y RT es de root, que significa raíz. SQLT me suena familiar. Ajá, Me suena a un tipo de aplicación que es médico que mata. puede ser, sí. Y ahí, entre los paréntesis, le envió como parámetro cuadrado secante, que es nuestra otra variable. ¿Me cachas? Y ahí ya vamos a obtener la secante. Profe, ¿me repites? Es que mi abuela vino y le pidió ayuda a mi mamá. Claro, mira, ya una vez que ya hemos sumado tanto la longitud de la tangente más el cuadrado del radio, o sea, hemos hecho el cuadrado de la tangente y el cuadrado del radio,
ya tenemos el cuadrado de la secante, porque es el cuadrado de la hipotenusa, que es desde aquí. A ver, voy a hacerle en azul para que tenga más conexión. Desde aquí hasta acazote. Entonces ya hemos obtenido el rad, el cuadrado, que es más o menos así. Y ahora solo tenemos que a esa variable decirle que nos encuentre así como en la calculadora, la raíz cuadrada. Y le mandamos el valor que queremos que saque la raíz. Y ahí ya tendríamos la secante. Ya tendríamos este valor. Y este valor de la secante es el valor que tenemos que utilizar como coordenada para el inicio de la tangente. Entonces, al final tendríamos algo como esto. Tendríamos un begin path, como lo has hecho tú ya antes. Ahí le pones las características y le decimos ctx.moveTo secante. En X y 0 en Y. Y después un line to a Es una función de que se mueva a, la línea. coseno en X y a seno en Y, que en tu caso es client y client X, A ver, coseno. porque esos son los catetos, o sea, estos catetos. Y ahí ya va a ir desde este punto de aquí hasta este otro punto de acá. Y ahí ya vas a obtener el tamaño de la tangente. Qué impresionante, por Dios. Hemos hecho todo una fórmula súper matemática, nos vemos muy matemáticos también. Tal vez ahorita no lo entiendes. Hazme preguntas. Pero ¿a qué te estás? ¿Le puedes agrandar un poco? ¿Mandé? ¿Le puedes agrandar? Ajá. Ya, pero a lo que te refieres es que con el bar secante ahí les damos, pero ahí tengamos una dirección para que le enviemos, o sea, para que se vea al cuadro secante. El secante solo es la longitud. Es la longitud desde aquí hasta acá. Entonces, como el objetivo era sacar esta longitud para saber el primer punto de... Vamos al... Sí puedes ver el triángulo 2, sí estás viendo mi pantalla, ¿no? Uh-huh. Ya. Entonces, acuérdate que sacar la secante era para obtener este punto de aquí. Y todo esto que hicimos era para obtener este punto de aquí. Entonces ya hicimos toda la, elevamos, sumamos los cuadrados, sacamos la raíz cuadrada y ahí tenemos un número, que es el número de secante, que le guardamos en esta variable, secante. ¿Ya? Y ahora, para dibujarlo, dibujamos una línea que comience en nuestro punto 0, que ya sabes cómo hacerlo, y que acabe en el punto global más la secante. O sea, secante. O sea, que acabe en este punto.
ya tenemos la secante. O sea, ya hemos hecho esta línea. Bien. Y ahora para dibujar la tangente, decimos únicamente que el punto inicial se mueva a dibujar a este punto, que es el punto secante, en X y en Y0, y que dibuje hasta este otro punto, que es el resultado de coseno, que es desde el 0 hasta aquí, y en X y en Y, seno, que es desde aquí hasta acá. Y ahí ya logramos dibujar la tangente, porque ya tenemos ambos puntos. Ya tenemos el punto de inicio y el punto de final. O ¿Vale? sea, ahí estamos creando una función para que tengamos una dirección de principio y final. Ajá. Y para eso tuvimos que hacer todo esto, que ya lo grabé en el video, para obtener la longitud de secante, porque eso no tenemos, solo tenemos el radio, el coseno y el seno en nuestra función. Ya. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer ahorita contigo. Ahora, intenta pensar, yo ahorita te mando el video que voy a subir a YouTube, pero hasta que yo lo suba, intenta en el código hacer toda esta fórmula para sacar la secante. ¿Ya? Pero debo ponerte solo las partes que yo vea que sea código. Sí, pero tienes que, o sea, primero tienes que hacer, dividirla, guardar en una variable la tangente y guardar y dividirla tu variable de seno dividido para tu variable de coseno. De ahí sacar la longitud de la tangente multiplicando la tangente por radio. ¿Ya? Después tienes que guardar un cuadrado que puedes ponerle cuadrado tangente, que es elevar la tangente a la 2. Y después otro que puedes ponerle cuadrado cateto tangente 2. Y cateto adyacente secante puedes ponerle o algo así. Y es elevar el radio a la 2. O sea, hacer el radio al cuadrado. Sumar esas dos variables. Y ahí te va a dar el cuadrado de secante. Y sacarle la raíz cuadrada de esa secante. Y ahí ya tienes esa coordenada. ¿Ya? Inténtale hacerlo tú solo, ya te mando el video. Y si no logramos, porque entiendo que es un poco difícil, voy a hacer una clase paso por paso de este punto. Pero intenta, a todos los que están viendo el video, inténtenlo hacer antes de llegar a ese punto. O sea, inténtenlo por ustedes mismos, sacar la solución de este problema, ¿ya? Porque eso es lo que nos va a dar la mente de programador. La mente Pero de debo solo creador. copiar las partes que son de código. Es que no es tan mecánico como solo copiar las partes del código, sino es que tienes que entender todo esto para sacar. Pero sí, o sea, tendrías que hacer este primero, después sacar, guardar en dos variables de estos dos, y después sumarlos en este código, y después hacer este código para sacar ya la secante. De algún modo está bastante avanzado en estos códigos. Te mandé al Skype la foto de esto. De ahí puedes revisarlo e ir haciendo pasito por pasito en el código. Si tienes alguna pregunta específica, me avisas nomás y yo estoy aquí para responder tus preguntas, ¿ya? O sea, Alejo, ¿esta clase está grabada? Sí, esto está grabado para cuando todos los demás lleguen a ese punto. Ah, ya.